Yo no camino en tinieblas. Tu palabra, Señor, es mi salvación. Yo no camino en tinieblas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Querida familia, el Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena, pues lo que hable no será suyo, hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Querida familia, por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Me alegra saludarlos, agradecerle a todos los que se han movilizado, si bien viven en la cercanía de nuestra parroquia, a los que de una u otra forma se esfuerzan por venir a este lugar, obviamente movilizándose y exponiéndose a cualquier tipo de riesgo, llámese trancón, dificultad, pero qué bendición que hayan llegado y que estemos aquí. Ayer celebrábamos, como les conté ahora, una misa muy bonita, la segunda Eucaristía que celebró en sábado, aquí al mediodía. Y cuando vi toda la iglesia llena para la Eucaristía, me acordé como de esas palabras tan bonitas que aprende uno de papá y mamá. Le dije a la comunidad: mi Dios les pague. Después me había dado cuenta que había venido mucha gente del corregimiento y obviamente del entorno de la parroquia, porque fue una Eucaristía muy sentida y muy vivida. Mi Dios les pague. También quisiera decirles en este momento, ¿saben por qué? Porque yo creo que ese pago es trinitario. A nosotros nos paga, como valiéndonos del término tan paisa y tan popular, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero la paga no tiene ninguna remuneración económica, sino que es una remuneración gratificante, ¿no? Llena de gracia. Y yo creo que por eso me atrevo a decirles: Dios les pague, y que sea el Padre, el Hijo y el Espíritu el que devuelvan a sus vidas esa gratificación. ¿Por qué? Porque yo creo que un domingo como hoy, después de haber celebrado la fiesta del Espíritu, yo tengo que continuar con ese Espíritu, como se los expliqué la semana pasada, porque necesitamos mucho Espíritu Santo para las semanas, meses y tiempo venidero. ¿Hasta cuándo? Hasta que terminemos este año, litúrgicamente hablando, por allá la última semana de noviembre, hasta que empiece Adviento, preparándonos para la Navidad, hasta que celebremos Navidad, que cerremos con la Epifanía, vuelva el tiempo ordinario, hasta el miércoles de ceniza, y empiece otro ciclo, acompañado siempre por el Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces esa es la gratificación y esa es la gracia que va contigo. Esta mañana veía el templo obviamente también lleno, y decía yo, a propósito de muchas personas que van diciéndome: Padre, cómo he crecido en esta bendición de ser católico, cómo he crecido en la bendición de ser cristiano, cómo he crecido en la bendición de volver a la Eucaristía. Entonces tenemos que ser los cristianos que vamos creciendo,
porque la fe es para crecer. Y he pensado que en todas las culturas, en todos los pueblos, en todas las creencias hay fe, pero por bendita gracia de Dios, a nosotros nos tocó la que es y la que fue, no la que quiero defender, porque con mi fe ya hay una defensa. Fíjense que en la palabra defensa va la fe, defensa. Y por eso yo no puedo entrar con mi fe a polemizar, porque yo sé que el otro que no cree en lo que yo creo también tiene fe. Tiene fe en lo que hace el que hace sacrificios rituales al maligno, al diablo. Tiene fe. Tiene fe el que practica la superstición, la hechicería. Son personas que tienen fe, pero tienen fe en una experiencia que a nosotros no nos es diciente. Nuestra fe nos mueve a cubrirnos, a arroparnos, a pedir una gracia especial, porque esa no es nuestra cultura y no es nuestra práctica. Obviamente, no faltando el que es católico, el que es cristiano, el que ha encendido la luz del cirio pascual, el que tiene un crucifijo en su casa, el que vive su fe, pero inmediatamente le dicen: es que a usted le están haciendo brujería, usted va de para atrás. Y entonces uno inmediatamente, la fe que lo tenía en pie se desmorona, porque entonces uno pasa a ser creyente en lo que el otro, que seguramente tiene la solución y el remedio, me va a encaminar a una experiencia nueva de creer en que lo que me está pasando, Él tiene la solución. La fe en la Trinidad, la fe en la iglesia, que nos enseña un camino mirando al Padre en quien hemos sido creados, mirando al Hijo en quien hemos sido redimidos y mirando al Espíritu en quien hemos sido iluminados. Recuerden, prácticas religiosas, claro, practicaron los indígenas, irrespetuoso, maravilloso. Ellos tenían fe para poderse conservar como cultura. Y en las antigüedades, los pueblos también tenían sus creencias. Pero como vuelvo y les digo, qué bendición para nosotros que un día el Dios creador se nos reveló. Y esa es la gran diferencia. A ver si alguno de pronto en lo que haya leído recuerda estos nombres: Zeus, ¿cierto? Zeus, Afrodita, Venus, el dios de los herreros, Hefestos. En la antigüedad habían dioses para todo, y esos dioses les encantaban que les llevaran cosas, que les pusieran incienso, así como el que ponemos aquí en el altar, que les hicieran sacrificios, que sacrificaran y que estuvieran como día y noche dándole grandeza a esos dioses. Esos dioses se quedaron allá, dioses escondidos, dioses que si existieron o no, la gente que les creía medio se retroalimentaba con ellos, pero esos dioses desaparecieron. Algún día el apóstol Pablo llegó a un lugar donde había una cantidad de dioses y todo mundo hablaba de un Dios. Pero cuando Pablo miró, encontró un espacio, y en ese espacio decía: al Dios desconocido. Entonces San Pablo dijo: toda esta gente tiene una cantidad de dioses. Hagan de cuenta como si estuviesen esos vitrales que ustedes ven aquí en el templo, y en esos vitrales muchos dioses, los dioses del panteón griego. Pero llegó a un espacio donde no había Dios. Entonces San Pablo dijo: vea, en este Dios que ustedes llaman Dios desconocido, yo tengo un Dios, mi Dios, del que les quiero hablar. Y empezó a hablarles de Jesucristo.
Y les dijo: a diferencia del de ustedes, el mío se ha sacrificado, se entregó. A diferencia del de ustedes, el mío me ha mostrado quién es el Padre creador. A diferencia del de ustedes, el mío me participa de su espíritu. Por eso nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Nosotros no tenemos un espíritu, y el apóstol Pablo lo acaba de decir. El Espíritu Santo que se nos ha dado es el que nos hace llamar a Dios Padre. Por eso cuando oramos el Padre Nuestro, tú lo dices con vehemencia: Padre Nuestro. Es porque el Espíritu está colocando en tu vida interior la fuerza del Padre, que no se silencia ni se aplaca, porque tú eres cristiano que tiene referencia al Dios Padre. Tú eres cristiano que tienes la gracia del Hijo, y somos cristianos que tenemos la fuerza del Espíritu. Y a mí me parecía importante que esto lo compartiéramos hoy, que hace un poquitico como de parte de historia y de teología, porque uno en muchas ocasiones se resulta echando la bendición como por arte de magia. Y nuestra fe tan hermosamente fundada en el árbol de la cruz, no es una fe mágica, es una fe que se entrega, que se esfuerza, es una fe que tiene una respuesta divina, y la respuesta divina está en la resurrección. El Hijo que se ha revelado, o el Hijo que ha revelado el amor del Padre. Por eso el Señor nos enseñó el Padre Nuestro. Cuando quieran hablar con Dios Padre, con ese Dios que a lo mejor para muchos es un Dios escondido, díganle Padre, porque ese Padre propiciará el pan, la bendición, la salud. Pero también ese Padre se ha dejado ver. Algún día el apóstol Felipe le dijo al Señor: Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor le contestó: Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. Fíjense, religión revelada. Y finalmente hemos escuchado en el Evangelio que el Señor le dice a sus discípulos: cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. Nuestro Dios está, continúa, no desaparece. Mi Dios se alegra porque tú vienes a hacer profesión de fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Mi Dios también les dice: Dios los bendiga. ¿Por qué? Porque tú estás dándole honor y gloria. Por eso a mí me encantaría que algún día tú dijeras: qué bueno que yo no voy a oír misa, qué bueno que yo no voy como a darme golpes de pecho simplemente, que yo no voy a misa por cumplir, que yo voy a sentir la gloria de Dios, porque tu alma, tu vida, tu humanidad tienen esa gran diferencia con las otras religiones, y es que en ti, en mí, al menos en mi servicio sacramental y sacerdotal como ministro, de propiciar que lo divino tenga intervención en nuestra vida humana por la palabra, por la Eucaristía. Entonces, ¿cuál es la bendición de mi religión? Que lo divino lo puedo recibir, que lo divino me bendice, que lo divino plasma, como cuando una persona se tatúa, ¿cierto? Ese tatuaje que se nota, que se ve resaltado así. Dios uno y trino están tatuados en mi alma, en mi mente. Por eso yo no hablo de un Dios desconocido, ya lo conozco. Y ese Dios que es Padre, que nos ha creado, que es Hijo, que nos ha redimido, que es Espíritu, que nos sigue iluminando, es el que hace parte de nuestra vida. Ahí empieza nuestra fe. Por eso tú no tienes una fe cualquiera. Tú no tienes una fe dominada por espíritus de maldad. Tú no tienes una fe transitoria. Tú no tienes una fe pasajera. Nosotros tenemos una fe en un Dios Padre, Hijo y Espíritu. Y cada domingo, y cada que tú bendices, y cada que una mamá como Isabelita cuando bendecía su vientre, y cada que uno comparte una bendición, y cada que uno bendice su casa y bendice el lugar donde está, y cada que uno bendice. Ayer tuve un matrimonio y nunca yo he utilizado otro tipo de bendiciones en las bodas, pero me encantaba cómo el novio le daba la primera bendición de casado a su esposa y ella a él. Qué lindo cuando uno puede bendecir, cuando uno bendice los hijos, cuando uno bendice la vida. Es la Trinidad
Por eso nuestra religión siempre tiene lo divino ahí implícito. Uno bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Uno no bendice en nombre de espíritus de oscuridad, de ángeles malignos, de oscuridades. No, uno bendice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y esa es tu fe, y eso es en lo que tú crees. Y eso fue lo que a mí me revelaron mis papás, y por eso yo entré al seminario. Y eso es lo que tú estás recordando de tu padre, de tu madre. Entonces nuestra fe vale la pena, porque no es la fe de un Dios que se esconde, no es la fe de un Dios que pasó de moda, no es la fe de un Dios que crucificaron y quedó muerto. Al crucificado sí que le levantaron calumnias, sí que inventaron cosas en contra de la resurrección. Era crecer en una fe, y nos tocó por gracia de Dios esta. Seguramente a esta hora, en el mundo islam, en el mundo judío, en el mundo de las religiones orientales, todos estarán hablando de otro concepto diferente, pero a ustedes y a mí, por revelación divina, se nos manifiesta la fe cristiana, apoyada en la fuerza creadora del Padre, fortalecida en la entrega sacrificial redentora del Hijo, y bendecida e iluminada por la luz del Espíritu Santo. Si usted tiene fe, cree en ello. Si usted tiene fe, venga a misa a darle la gloria a Dios, que lo acompaña desde el vientre materno hasta siempre. Si uno tiene fe, eso es lo que ama, lo que cree. No sé si defender. Muchos han defendido la fe y han sido sepultados, martirizados. Yo pienso que la fe no hay que defenderla, porque es regalo del Espíritu. Yo tengo que creerla, y con sola experiencia de creerla, ya la estoy defendiendo. Cuando tú vienes a misa, cuando tú oras, cuando tú te amparas en la fuerza del Padre, del Hijo y del Espíritu, le estás diciendo a tu fe: mi fe es 3 personas distintas, un solo Dios verdadero, un Padre, un Hijo, un Espíritu. Esa es la fe. Caminemos por ahí. Yo creo que somos muy bendecidos. No desestimo la fe de los que creen en otro, en otras realidades. Tú y yo creemos en un solo Dios verdadero, que tiene manifestación en 3 personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu. Ánimo. Todo es cuestión de fe, y estás donde el Señor ha querido revelar la gracia que hoy te acompaña. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ustedes creen en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, que entregó el mundo para que en él fuésemos felices, pero nos encontramos con tristezas, odios, miseria, tristeza que aleja de Dios. Sin embargo, ese Dios